proceso, le dejaremos un minuto nuestra canción oficial de Entre Intérpretes. Si no la ha escuchado, conéctese y disfrútela en nuestra página de YouTube. Se unen nuestros seguidores, suena la canción de Entre Intérpretes, nuestra canción oficial. Pero tenemos por aquí al señor Carlos Noriega, nuestro invitado especial. Carlos, un placer. Por favor, déjeme invitarlo, porque veo más no aparece en la pantalla. Carlos, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Gracias por aceptar nuestra invitación a Intérpretes en Proceso. Gracias a ustedes también. Una cortesía de MEPS Intérpretes. En este segmento nosotros hemos estado hablando con una cantidad de intérpretes capacitados, intérpretes que han iniciado esta labor o futuros intérpretes. Hemos conversado con CODAS y también tenemos docentes como usted. Muchas gracias. Es que, gracias. Esta invitación me ha caído, la asumo con bastante humildad, este camino que es el... Así es, saludando a Ariana, que se conectó, Ariana, Jenny, también a Poranque. Estoy pronunciando como se ven los nombres, saludarlos a todos, recordarles que mientras vamos interactuando con el señor Noriega pueden hacer sus preguntas y él le estaría respondiendo dentro de el lapso de tiempo que tenemos disponible para eso. Así que sean bienvenidos. Quiero hablarles un poco de nuestro invitado. Él tiene un hijo sordo, es docente, es intérprete de lengua de señas, así es que su historia va a conectar profundamente con la realidad. Entonces queremos aprovechar este momento al máximo. Ya hemos estado recibiendo también preguntas a través de las historias y seleccionamos una para el final del programa si nos da tiempo. Yo quiero comenzar preguntándole, usted siendo padre de un hijo sordo, su camino con la lengua de señas empezó desde la casa, pero ¿cómo usted recuerda ese proceso inicial de comunicación antes de verse como intérprete? El camino que tengo con mi hijo comienza el colegio, ¿no? Cuando le diagnosticaron la sordera. Y en cierta parte tuve suerte de llegar a un colegio, el único colegio acá en el colegio Beethoven, en donde tuve el privilegio de tener modelos lingüísticos que me enseñaron el idioma para comunicarme conmigo, ¿no? Entonces fue una conexión maravillosa, ¿no? Tener esa conversación con mi hijo, ¿no? Eso fue algo, pero excelente. Qué bueno, excelente, porque muchas veces pensamos que la interpretación es algo técnico, ¿verdad? Pero vemos que nace también desde conexiones humanas. ¿En qué momento hizo usted esa transición de comunicarse como padre a asumir un rol más consciente como intérprete? Bueno, en ese detalle, al comienzo me comunicaba con mi hijo, ¿no? Le ayudaba en las tareas del colegio, pero poco a poco fui también
mi hijo participa de una comunidad sorda, acá en donde nosotros vivimos. Y la comunidad sorda nos aceptó, o bueno, en cierta parte me aceptó a mí, siendo un oyente, porque veían de que yo me podía comunicar con mi hijo, ¿no? Entonces decía, algunos me decían, no, qué bonito, ¿no? Mi papá, porque sucede esto con los sordos mayores. Y poco a poco les fui apoyando con la interpretación porque ellos necesitaban, a veces iban personas a visitarlos y no tenían quien les interpretara. Y poco a poco fui avanzando, avanzando y ellos me fueron también enseñando, porque es una comunidad grande, son casi más de 150, 160 sordos. Y ahí fue donde me fui dando cuenta que tenía esa, como se dice, capacidad para poder interpretar. Interesante, pero usted eso no lo planificó. Eso fue una respuesta, como si fuera una respuesta a una necesidad real. Sí, sí, fue una necesidad porque, ¿qué me animó también a continuar? Porque las personas sordas a veces yo decía, me entenderán, y me decían, bien, bien, gracias, ¿no? Me llamaban, me decían, por favor, venga, ahorita ha venido un doctor, ha venido una posta, ¿no? A veces a chequearlos, y yo venía corriendo y interpretaba, y en ese tiempo no utilizaba, como ahora que ya tengo la costumbre a veces de ponerme este, eh, camisas, ¿no? Cosas oscuras. Es más, ahora ya parezco, sería broma, que parezco Superman porque tengo que llevar así, esté en la calle, llevo mi mochila, mi maleta y ahí llevo una prenda oscura. Excelente, bienvenida. Déjame saludar a nuestros seguidores que se han ido uniendo. Yo, Heidi, bienvenida. Melqui Pérez que se unió, gracias por estar aquí. Laurita, recordándole que pueden hacer sus preguntas y nuestro invitado la va respondiendo. Gradys, gracias por unirte, como siempre, a este live. Estamos con el señor Carlos Noriega de Perú, docente e intérprete de lengua de señas, padre de un hijo sordo. Y continuando con nuestra tercera pregunta, ¿qué diferencia usted encontró entre comunicarse con su hijo y luego interpretar para que otras personas sordas se beneficiaran? Hoy eso de ahí, es algo, hablar con tu hijo es algo normal, por lo menos en casa, cuando vas a conversar, son señas más, más simples, ¿no? Más básicas de repente, ¿no? No hay mucho tema. Pero cuando ya tú pasas al nivel de intérprete, tienes que aprender muchas más señas técnicas, porque los niveles de los chicos sordos van avanzando, ¿no? Conforme vas estudiando, vas encontrando, a veces ya vas encontrando temas eh, como te dicen, acompáñame porque tienes que interpretarme en un hospital o tengo una denuncia, entonces ya no es lo mismo que hablar con una persona, es más técnico, tienes que ser más profundo, tienes que estudiar, tienes que comenzar ya a capacitarte más, porque no es lo mismo, ¿no? El tema es muy delicado, ¿no? Imagínate, vas a una denuncia por un tema de tocamiento de agresión, ¿no? Y de repente no le entienden. Me ha sucedido, ¿no? Que a veces acá en Perú hay algunos jóvenes sordos que utilizan la lengua de señas peruanas, netas peruanas, y si no lo sabes, pues quedas en cero, te anulas, ¿no? Entonces, sí, de repente, en algunos momentos he visto, pero como te digo, ¿no? Esta comunidad sorda me ha ayudado tanto que me ha ayudado a poder realizar la interpretación. Avanzar, avanzar. Qué bueno que habla de la capacitación, porque es cierto, no es lo mismo. ¿Qué experiencia marcaron ese crecimiento de su camino a la interpretación? ¿Qué experiencia? Es bueno, lo que es bueno es aceptar las críticas de la comunidad sorda. Es sumamente importante. El hecho de que tú de repente no estés al nivel de que un sordo necesita y que te diga, no, sabes que necesitas capacitarte, no estás a mi nivel. Uno creo que no debe enojarse, debe aceptarlo y continuar ese. Eso me pasó hace tiempo y yo en realidad
agradezco que pasen ese tipo de cosas, porque un joven me dijo, no estás para mi nivel de estudios, tienes que prepararte más. Y eso lo tomé con una seriedad y un reto, ¿no? Que ahora lo estoy haciendo. Excelente, muchas gracias por eso, porque es normal sentirnos incómodos cuando nos hacen ese tipo de salvedades, pero eso nos hace crecer. Le damos la bienvenida a Omar Ramos, Liz Mari, Karina y Ruth. Gracias por conectarse y recordarles que pueden hacer también sus preguntas para el profesor Carlos Noriega. Dígame, ¿cuál fue un error que más le enseño en la práctica? Mi error es lo que a veces sucede, y sucede en todo lado, no solamente en la interpretación. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros pensamos que estamos dando que somos autosuficientes en todo, que no necesitamos tener contacto con la comunidad sorda, que lo que nos han enseñado de eso ya basta. Y a mí una vez me pasó, ¿no? Por ejemplo, como una experiencia que yo aprendí es que es necesario a veces tener a los mediadores lingüísticos, que son las personas sordas. Una vez me pasó, no una vez, sino varias veces, pero una vez que yo marqué fue cuando hubo un tema de un sordo que estuvo internado en el hospital y tenía que ser operado. Y estaba en época de COVID. Entonces, imagínate, en esa época de COVID, una persona sorda en un hospital internado solo, donde no podía entrar casi nadie. Y felizmente que como yo paro mucho en la comunidad sorda, justo estaba hablando con el presidente de esta asociación y le digo, acompáñame porque justo él le dijo al señor que me vino a contratar, sí lo conozco tu hermano, y de suerte dije, mejor voy con. Y cuando yo comencé a interpretarle, esta persona sorda lo tomó como decir, ya, que me hagan lo que sea, y de ahí me voy a mi casa porque estoy aburrido acá. Y cuando yo le expliqué, no me entiende, le digo. Entonces le expliqué a este amigo sordo, Pedro, que se llama, y él lo miró, lo vio, y cuando se acercó y le explicó, me quedé así. De lo que yo le Imagínate. hablé, no lo redujo, sino lo contextualizó a la lengua de señas y el señor cambió su manera de su expresión y se dio cuenta que tenía que tener esa operación porque dependía de su vida. Y lo aceptó y dijo, ya, yo me quedo, y eso me marcó. Me dijo, no, yo tengo la necesidad de que tengo que ver, de hablar con ese grupo para poder hacer que de verdad me entiendan. Y así he ido ya avanzando, ¿no? Avanzando. Eso ha pasado y eso es lo que nos mueve a continuar. Eso Exactamente. es importantísimo. Bienvenida Esther Batista, ¿cómo estás? Y los demás que se han unido, le mandamos un cordial saludo, recordándole que pueden hacer cualquier pregunta para el maestro y él puede responderle, Carlos Noriega. ¿Cómo maneja usted los límites entre ser padre, docente e intérprete? Uy, eso, es un poco, a veces, en el caso mío, cuando he trabajado como docente, siempre he tratado, en el caso mío yo soy docente técnico, ¿no? Enseño profesiones técnicas. Entonces, siempre he tratado de llamar a los jóvenes sordos para decirles que ellos pueden aprender. Es decir, no hay no solamente la discapacidad física de no escuchar, pero después ellos razonan, trabajan y aprenden, ¿no? Entonces, en el caso a veces cuando tú eres profesor, trabajas en un aula como intérprete, lo que pasa conmigo ahorita porque mi hijo ha sufrido un ACV y para los que no saben es un accidente cerebrovascular, cerebral. Entonces, él ahorita está en silla de ruedas. Entonces, Wow. imagínate, ¿no? Yo estoy trabajando con él. No debería hacerlo, porque a veces me han enseñado también a mí, tienes que marcar un límite, pero digamos, en el caso de mi hijo yo lo ayudo porque estas son aulas que están en diferentes pisos, ¿no? Él está en proceso de rehabilitación
Entonces subimos, sus compañeros sordos le ayudan con su silla de ruedas, entran. Una vez que entro al salón, yo soy el intérprete, no soy tu papá. Entonces, eso a veces me mira, Wow, y digo, no, lo siento, ¿no? Lo siento, no has repasado, no has estudiado, tienes wow. que tener la responsabilidad, ¿no? Yo no soy tu papá, soy un intérprete y tengo que trabajar para todos los alumnos que están ahí. Y a veces también me ha pasado que los profesores, cuando me miran a mí, ¿no? Y me dice, poco como que dicen, ¿cómo voy a trabajar? Señor Carlos, ¿cómo voy a trabajar? Usted trabaje como él. Si usted ve que uno de los chicos no toma atención, hey, ¿no? La recomendación, toma atención, y yo también igual, porque yo no tengo que acercarme a ellos. El profesor es el que hace el trabajo en el aula, ¿no? Yo simplemente soy, como decimos, el puente de comunicación. Entonces, a veces ellos Entiendo. dicen, pero hijo, no, trátalo igual. Es una ardua labor la suya realmente. Pregunta Omar, bienvenida Zuleima, gracias por unirte a este live. Omar pregunta, como nuevo intérprete, ¿qué debo tomar en cuenta para no ofender a un sordo? Excelente pregunta. Bueno, como nos han enseñado a nosotros, ¿no? Tienes que, cuando tú hablas con un sordo o estás interpretando para un sordo y el sordo va a tomar la palabra, no puedes, como te dice, desviar la llamada o mirar a otro lado, ¿no? Así que tienes que centrar. Eh, Hay algunas personas que de repente a veces el sordo, tienes que preguntarle al sordo, ¿no? Oye, si es algo personal, tienes que hacer unos lazos de conversación con el sordo. No es que yo llego ya, ¿quién es el sordo? Y yo, no, tienes que conversar y ver cómo es su manera de interpretar, porque a veces hay sordos que manejan la izquierda, la derecha, o son diestros, o de repente esa seña no lo utilizas, entonces esa es una forma de hacerlo. Y la otra es que el sordo a veces explicarle, ¿no? Marcarle las pautas, porque a veces el sordo pasa, ¿no? Está hablando, hablando y de repente la otra persona dice, un ratito, entonces no sabes cómo decirle, espérate que te quiere explicar, ¿no? Entonces hay que tener una comunicación con la persona sorda para que él no se sienta discriminado o que de repente le has cortado su conversación, ¿no? Hay que tener muchas estrategias para poder hacer eso. Eso es lo que yo le recomiendo. Apropiado, apropiado. Recordándole a los que se van uniendo que pueden ir haciendo sus preguntas para el profesor Carlos Noriega. ¿Cuándo usted sintió que realmente podía asumir ese rol de intérprete? Bueno, yo en realidad asumí este rol eh, cuando hubo un tema. A veces acá en Perú no son muchos los intérpretes. Para la cantidad de comunidad sorda no son muchos los intérpretes y son pocos los que trabajan en el área educativa. Entonces, fuera de eso sucedió una anécdota porque a muchos les dije, ¿no? Mi hijo y eran 12 alumnos que estamos incluyendo en un colegio, que los aceptaron de muy buena gana, pero cuando presentaron los requerimientos de plazas para trabajo, no querían porque el sitio donde estaba, el pago, el horario. Entonces dije, no, los chicos van a sufrir, van a haber temas. Y dije, no, este es un reto nuevo para mí. Una anécdota muy grande es que yo, en ese momento, yo tenía un negocio. Yo trabajaba en ese tiempo en mi profesión de mecánico de producción, pero corté la mitad para pasarme al otro lado. Entonces ahí vi esa realidad, ¿no? Que me asombró también porque no la sabía. Entonces ahí fue donde asumí, dije, no, yo voy a seguir en este camino y por algo me está llevando también Dios, como dice, por este lado, ¿no? Y ahí estoy, acá estoy. Y sigo Excelente, ahí eso es también. apropiado, apropiado. Desde su experiencia, ¿qué cosas no entienden algunos intérpretes sobre la realidad de la comunidad sorda? Eh, a veces, como te digo, los intérpretes, el intérprete cuando no tiene mucho contacto con la comunidad sorda, a veces desconoce de temas de su realidad.
¿no? Las impotencias que sufren al no tener una comunicación en un hospital, hasta en el cine, ¿no? Entonces, a veces hay algunos que entramos en esta situación porque tenemos un familiar o porque teníamos un amigo, pero a veces en el camino como que vamos tergiversando ese trabajo, ¿no? Entonces, aunque parezca mentira, muchos a veces me dicen a mí, usted es un poco medio incendiario, se llama acá, ¿no? Es decir, como que un poco de debates. Entonces yo le digo, tú eres intérprete y elegiste ser intérprete por la comunidad sorda, pero de repente, para el otro lado, y yo lo entiendo, que la profesión necesita un pago, ¿no? Una remuneración, y a veces te llaman sordos y dicen, no, yo cómo puedo de nuevo, ¿verdad? Entonces, a veces se desvía un poco el tema, que es un poco delicado, pero yo siempre les digo, ¿no? Mira, acá nadie puede darse de que es un súper intérprete, porque si no estás con la comunidad sorda, es por demás. De hecho, la comunidad sorda es quien te evalúa, por decirlo así, y hasta te Exacto. podría descartar en un momento determinado. Es decir, que no es solo decir yo trabajo como intérprete, es conectarte con la comunidad sorda, porque ahí tú le das sentido real a la interpretación. Exactamente, ¿no? He visto en algunas ocasiones, ¿no? Intérpretes que han sido con bastante reputación, como se dice, pero han cometido un error y la comunidad sorda lo ha marcado. Y para que la comunidad sorda te vuelva de nuevo a dar la confianza es un poco difícil, ¿no? Tienes que, como se dice, entre comillas, meter mérito. Sí. Gradys Carrera por aquí nos hace una pregunta. En su país, ¿las personas se interesan en la lengua de señas? ¿No te escuché? En su país, ¿las personas se interesan en la lengua de señas, el idioma? Eh, en ese momento, y prácticamente antes de pandemia, se comenzaron a abrir muchos talleres, ¿no? O cursos de lengua de señas en las universidades, en las municipalidades, y ya ha habido gente que ahora sí está muy interesada, pero el tema está en que a veces te enseñan en un sitio, pero no te dicen a qué comunidad tienes que acercarte. Es decir, aprenden porque desean apoyar. Hay chicos que estudian en la universidad, que están haciendo estudios, ¿no? Eh, pero ese es el tema. Pero sí, sí, ahorita sí hay una demanda, ¿no? De personas que quieren aprender, ¿no? Excelente. Sí. Qué bueno, nos alegra mucho, porque a mayor cantidad de personas capacitándose con la lengua de señas y en el área, pues mejor va a ser, más oportunidad habrá para el sordo utilizar ese tipo de servicios, por decirlo así. Pregunta de Melky Pérez. Mis padres son sordos. Me da curiosidad. ¿Qué le ha enseñado su hijo sordo que no se le ha enseñado ningún curso de interpretación? Gracias por su pregunta. Muy buena pregunta. Gracias, gracias. ¿Qué es lo que me ha enseñado mi hijo? Mi hijo es un chico muy hábil desde muy pequeño. Y te lo digo como como un plus. Cuando mi hijo entró al colegio, prácticamente entró en cero, pero a los dos meses, yo iba a recogerlo y él miró la pizarra porque su profesor había puesto unas frutas, y mi hijo agarró, lo puso, "Ay, mi hijo es mi apoyo, porque él me pregunta muchas cosas. Es un chico que pregunta muchas cosas y en las cuales a veces también me dice, no me entiendes. Y hay que ser realista. Yo ahorita te lo digo con total sinceridad, a veces me cuesta cuando me deletrea un solo, y hasta mi hijo a veces me dice, te lo voy a hacer despacio. O sea, y siempre está en el constante, ¿no? A veces me mira y me dice, no te entiendo, explícame. Y él es mi mejor, como se dice, aliciente para mejorar.
y él siempre está, y como él, como te digo, pertenece a esta comunidad muy grande, ha aprendido mucho, entonces a veces me dice, no, esa seña no lo utilices, utiliza esta para que te puedan entender más. Eso es lo que he aprendido, y también los gestos que me hace, ¿no? Él tiene unos gestos que a veces yo los copio, y cuando me mira a veces un sordo me dice, oye, porque salió y pasa eso, ¿no? Y dice, oye, ¿eres sordo? No, yo soy oyente. Ah, pero está la manía, ¿no? Está la manía, sí. Pero él es mi Wow, apoyo, es bastante mi apoyo. excelente, qué bueno, qué bueno. Ha servido hasta de capacitador, podemos decirlo así, desde su... Sí, 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 sí. Qué bueno, Bastante. qué bueno. ¿Qué hábitos usted recomendaría para crecer de manera sana en esta profesión? Hábitos, primero que todo, no me voy a cansar de repetir lo que tú tienes que estar en contacto con la comunidad sorda. Si no estás en contacto con la comunidad sorda, no puedes tener quien te ayude a corregirte, quien te diga, mira, lo puedes hacer de esta forma. Son los mejores jueces que puedes tener para todo, ¿no? Para tu piso gestual, para tu manera de hablar. Y te lo cuento como una experiencia. Yo acá tengo a un amigo, el señor es sordo, tiene 95 años. Una vez yo había tenido una carrera de bicicletas y me lo hizo, como le decimos en visual vernacular, se movía este, me siente y me quedé así. Entonces, si no tienes contacto con la comunidad sorda, podrás tener mucha teoría, pero la práctica es importante también. Yo lo recomendaría a todos, sobre todo. Excelente, excelente. Nosotros solo nos quedan 2 minutos de nuestro live. Gracias a todos los que se han conectado. A Berit, bienvenida. Y Sakari, si desean hacer alguna otra preguntita, ya al final la pueden hacer. Por nuestras historias de Instagram. Bueno, Omar Ramos tiene otra pregunta. Como nuevo intérprete, bueno, ya esa la hicimos, ya esa la hicimos. Entonces les decía que por las historias preguntó un usuario, ¿cómo usted califica al estudiante sordo sin perjudicar su desarrollo lingüístico? Bueno, eh, Calificar, porque como maestro, usted dice que en el área técnica, ¿cómo se califica según la capacidad de cada sordo? bueno, por ejemplo, he tenido yo alumnos, el año pasado estuve trabajando, ¿no? Enseñando la carrera de artes gráficas para imprimir empresas gráficas. Y el sordo aprende. Y también tengo un joven que ahorita está en tercero de secundaria que está estudiando mecánica de precisión, es el primero. El sordo, cuando tú le explicas pacientemente, ¿no? Y le vas diciendo cómo es el funcionamiento de una máquina, él lo entiende. Lo entiende. A veces no necesitas profundizar, le enseñas, pero él lo adapta a su manera de. Entonces, ellos tienen mucha habilidad. A veces piensan muchas personas, no, que el sordo no puede, que el sordo esto, pero ellos tienen mucho potencial. Lógicamente, no escuchar les hace concentrarse mucho en el aprendizaje y eso les ayuda bastante. Es decir, jamás he tenido una discriminación para un chico decirle, no, tú no puedes. Es más, cuando yo tenía el grupo, siempre me pasaba, siempre hay dos que lideran el grupo. Y yo les enseñaba, les explicaba y ellos captaban más rápido y después yo cambiaba el rol. Decía, explícales a ellos. Y ellos comenzaban y todos terminaron aprendiendo a manejar la máquina, hicieron sus pruebas. Y muchos colegas de otros países, México, él me decía, oye, ¿cómo así? La pasión, ¿no? Si tú La tienes paciencia. para poder enseñar. Así es, así es, así llegamos a la conclusión de este live. Quisiéramos que fuera más largo, pero el tiempo apremia. Hoy nosotros nos llevamos un mensaje claro.
La interpretación, perdón, no comienza en un escenario, comienza con la vida, como en su caso, ¿verdad? Gracias por recordarnos que este camino no es solo profesional, es humano, es cercano y tiene un impacto real en las personas. Dice Grace, linda enseñanza nos ha dejado esta entrevista. Gracias, Grace. Así es que muchas gracias por aceptar esta invitación, señor Noriega. Se puede despedir con las palabras que desee de nuestra audiencia. Bueno, para todos los jóvenes o colegas que están en este proceso de aprendizaje, siempre mantengan la humildad, siempre mantengan, como se dice nosotros a veces, ¿no?, que pisar tierra y aprender mucho, porque si también no te rodeas de la comunidad sorda y miras sus problemáticas, no vas a poder entender. Es algo importante. Fuera de que yo soy padre, esto no viene de ahora, esto viene hace 20 años porque el profesor que a mí me enseñó tenía 2 hijas sordas también. Y mira, pasaron 5 años y ahora tengo mi hijo sordo. Y esas personas ahora son mis amigos. Es más, podría decir que 2 de sus nietos son amigos míos, que ahora trabajan como intérpretes también. Y los he apoyado. Porque también entre intérpretes tenemos que apoyarnos. No creernos de que yo soy más que el otro, sino todos trabajamos. Si no aprendemos juntos, ¿cómo avanzamos en este trabajo para la comunidad? No Gracias. tengo más nada que decir, solo hasta un próximo encuentro de intérpretes en proceso. Gracias. Gracias por la Abrazo invitación. desde aquí. Siempre voy a estar. Un placer, un placer. Bye, hasta la próxima.